tal? Buenas noches a todos, bienvenidos a Todo Comunica Podcast. Estamos una vez más aquí en el episodio 3 de esta serie de podcast en donde queremos hablar con ustedes de comunicación política. ¿Y quién no ha crecido escuchando que después de comer es necesario esperar 2 horas antes de poder meterte a una alberca? Bueno, pues eso es pseudoverosimilitud. Hoy les contaremos qué es y cómo se relaciona con la comunicación política. Esta palabra la inventó Stephen Colbert, un cómico estadounidense, cuando se quería referir a verdades absolutas que pensamos finalmente como sociedad y por qué queremos que, o bien puede ser porque queremos que así sea o porque lo hemos escuchado durante muchos años de manera repetitiva sin tener pruebas de que sea cierto. Él lo define como la verdad de las tripas, no de los libros. La definición más formal creo que sería la cualidad de que algo se da por cierto sin que se nos aporten pruebas o simplemente porque deseamos que sea cierto. Entonces, finalmente, este es el tema que compartiremos hoy con ustedes y adelante, Oscar. Hola, Ara, muy buenas tardes, noches, días a todos, dependiendo donde nos escuchen. Hoy con el internet y las redes sociales, pues ya no se puede decir un horario porque además los podcasts tienen la maravilla de que lo puedes escuchar a toda hora. Yo soy Oscar Gómez. Ara, pues efectivamente este término de pseudo-verosimilitud, que parece un trabalenguas, muy posiblemente muchos de los que nos escuchan, yo mismo la verdad nunca lo había escuchado. Yo descubrí este término, esta palabra, leyendo un libro que también les recomiendo muchísimo y que tú y yo hemos platicado ya en repetidas ocasiones porque es un librazo. Es el de Solo una cosa de Gary Keller y Jay Papasan. Se los recomiendo muchísimo. Bueno, pues hojeando este libro, me encontré este término y me gustó, me llamó mucho la atención. Y pues resulta que efectivamente yo nunca lo había escuchado, Ara tampoco. No, la verdad no. Lo comentamos después y decidimos hacer un podcast al respecto porque tiene mucho que ver con comunicación política y con lo que está pasando en México, pero es un término que no existía hasta por ahí del año 2006 y no existía tampoco en inglés porque este término sale o resulta de traducir o de tratar de traducir literalmente la palabra truthiness, y que se traduce lo más adecuadamente posible como pseudo-verosimilitud, y que, como bien dijiste, Araceli, pues es una verdad que procede de las tripas, no de los libros. Es algo que nosotros damos por sentado o queremos que sea verdad, pero no aportamos ningún dato duro, ninguna prueba, ninguna evidencia al respecto. Simple y sencillamente, alguien lo dice, un grupo de personas lo compra, o la persona, y aquí ya entramos en el tema de comunicación, alguien dice algo, sí, lo que ustedes gusten y manden. Y esa persona que lo dice, si es suficientemente hábil, brillante, inteligente, entiende el contexto y emite un mensaje para conectar con su audiencia, puede estar diciendo la burrada más grande del mundo, que si la dice bien, va a haber un grupo de personas que se la compren como cierta. Y en el momento de que esto se repite una y otra vez, comienza a ser una verdad, aunque no haya pruebas al respecto. Y bueno, pues entonces aquí es donde entramos en el terreno de la comunicación política. Y dime tú qué opinas de la pseudo-verosimilitud, y aclaro, me cuesta trabajo pronunciarlo porque es una palabra complicada. ¿Qué opinas tú de este término en la comunicación política que vivimos hoy en México, en el marco de un proceso electoral que ya comenzó y en el que en breve estaremos escuchando muchísimos políticos ofertando, diciendo, prometiendo en radio, televisión, redes sociales? Así es, pues yo mira, Oscar, creo que es un término que no conocía, pero que ha existido de toda la vida en los clásicos, ¿no? Finalmente de la doctrina, cuando estudiamos democracia. Voy a citar a Edward Bernays, que es un tío que es considerado
el padre de la consultoría política y que finalmente desde los años 70 ya manejaba, ¿no?, este tipo de conceptos. Aquí habla de la manipulación consciente e inteligente de los hábitos y opiniones de las masas. Es un elemento importante para la sociedad democrática. Y si no le llamamos manipulación, también les podemos llamar enamoramiento. O sea, finalmente estos elementos de comunicación, estas pseudo verdades que se manejan de manera constante y la gente las adquiere como verdades, tiene la intención y en su interior se manipula de esa forma la conciencia, pero se manipula la conciencia de la masa, se la manipula la conciencia de todos. Una de las teorías que maneja él es que cuando estamos en masa, cuando estamos todos juntos, pues nos unimos a la conciencia de una u otra, o sea, sin juzgar, sin decir esta es mejor que la otra, nos unimos a la que más nos convenga, con la que nos sentimos más cómodos, pero es una conciencia de masa y dejamos a un lado nuestra propia conciencia y nuestra propia valoración. Y creo que esto pasa sobre todo en las campañas políticas y en los temas electorales, ¿no? ¿Por qué? Porque nos unimos a la masa, porque ahorita la conciencia de todos la está definiendo las redes sociales y es cuando es importante cada like que das y cuando es importante porque estamos creando una conciencia colectiva y lo que estamos comunicando dentro de esas como ciudadanos, pues es lo que está leyendo el elector y lo que está leyendo el candidato y candidata, lo que están leyendo los consultores y lo que está pidiendo la gente para que se les dé cuáles son sus necesidades. Y en muchos casos así es como se conforma la idea de la sociedad democrática. Entonces esto es fundamental, ¿no? Si no lo ves como una manipulación, si no lo queremos ver como una manipulación, pues podemos ver como un enamoramiento, pero un enamoramiento que constituye un poder invisible que se está ejerciendo sobre nuestras conciencias y que finalmente estamos tomando decisiones. Y yo creo que es fundamental, ¿no? Escuchar este podcast a mí se me haría muy interesante porque ahora sí que me estoy aplaudiendo, nos estoy aplaudiendo a nosotros mismos, pero la verdad es que creo que el hacer una valoración de lo que estamos escuchando y qué realmente queremos o qué nos estamos dejando llevar por la información que nos están proporcionando y cómo nos están polarizando finalmente en temas de comunicación es fundamental, ¿no? Moldean de alguna forma nuestras mentes, los procesos de comunicación y definen nuestros gustos. Entonces es una pregunta muy importante para todo ciudadano. ¿Qué tanto estás delimitando tus preferencias electorales, tus necesidades como las necesidades de tu comunidad reales y dándole prioridad a solo la imagen de un candidato, a solo lo que te está vendiendo y la ilusión que te están dando? Entonces, eso es fundamental, ¿eh? Yo creo que para fortalecer la calidad democrática que hay en nuestro país. No sé, ¿tú qué piensas? Pues sí, yo creo que hay que alertar sobre todo, y aquí soy muy enfático, de la tragedia y de lo peligroso que implica este concepto de pseudo-verosimilitud, estas verdades que no tienen ningún sustento y que salen simple y sencillamente de las tripas o del deseo de que así sea, y que en función de eso pueda ser conducida una campaña política, pueda ser conducido un Estado, pueda ser un Estado, me refiero como organización social, no me refiero a un Estado de la República, me refiero al Estado, que el Estado pueda ser manejado en función de pseudo-verosimilitudes y no en función de datos duros, no en función de estadísticas, no en función de realidades. Pero aquí la tragedia de la pseudo-verosimilitud radica nuevamente en ese problema tan terrible que vivimos en nuestro país, que es la pobreza extrema, la poca o mala educación o la ausencia de educación que existe en cultura nuestro política, país, ¿no? porque a mí sí me puede, de educación en general, Ara, porque a mí sí me puede ocurrir salir ahorita y decir lo que yo quiera en este podcast, y a lo mejor lo puedo hacer de una manera magistral, y luego puedo invertir muchísimo dinero en pauta, y podemos meterle tú y yo un dineral, y entonces, pues resulta que tú y yo podemos decir lo que querramos, ¿no? Y a lo mejor estamos diciendo locuras. Claro. Pero no importa la locura que tú y yo digamos, lo grave sería que haya locos que nos crean, claro, y que haya locos que nos sigan y haya locos que nos apoyen. Eso es lo grave de este tema. El tema de fondo de la pseudo-verosimilitud que ha existido toda la vida. Yo me acuerdo
en mis viejos tiempos de estudiante en Estados Unidos en la maestría, aprendí sobre un tema que se llama el gossip theory, la teoría del chisme, que se utiliza en teoría de juegos y que se utiliza en teoría del poder. Pues evidentemente tú lanzas, y se utiliza todos los días y lo vemos todos los días cuando revisamos Claro, redes sociales o leemos periódicos del o leemos rumor, del medios. rumor. Yo lanzo un chisme, La teoría el del rumor. rumor, yo lanzo un rumor que Araceli Molina quiere ser candidata por X o Y partido, y si lo lanzo en el medio adecuado, en el día Sí, claro. adecuado, pues al rato resulta que tus aspiraciones se truncan porque van a decir que te adelantaste a tus aspiraciones, que ya quemaste tu cartucho y quedas fuera, ¿no? Entonces la teoría del chisme ha existido siempre, pero aquí entonces vamos al fondo. El fondo es que tiene que existir una persona que está perfectamente consciente de que está diciendo una mentira o de que está afirmando algo o intentando crear una realidad simple y sencillamente de su estómago, no de datos, no de una realidad comprobable, y tiene que existir una contraparte. Pero muy seguramente la persona que lanza esta pseudoverosimilitud está perfectamente consciente de las cualidades de la audiencia que lo esté escuchando y sabe perfectamente bien que es capaz de engañarlos, que es capaz de controlarlos. ¿Cuál es el fondo del asunto entonces? Pues creo, y no sé qué opines Araceli, y no sé qué opine nuestra audiencia, es la educación, la información, el hecho de que en este país podamos superar la terrible pobreza que nos aqueja, porque mientras existe esa pobreza tan dolorosa, seguiremos viendo una democracia que lucra con ella, una democracia que se vuelve atroz y que se vuelve aborrecible, porque no hace otra cosa más que lucrar con la pobreza en base a pseudoverosimilitudes, porque sabe que quien está enfrente de ellos no tiene ni queriendo los elementos suficientes para saber que lo que se le está diciendo carece de verdad. Así es. Así es, coincido contigo, bueno, en todo. Yo creo que toda la audiencia va a coincidir, ¿no? No creo que, bueno, quién sabe, pero pero creo que sí. Entonces, pues sí, también pienso que es difícil, ¿no? El introducir un tema, pero temas a lo mejor de educación y resolverlo en México, pues no, bueno, yo al menos no me siento así como el gurú y capacitada para decirlo, cómo hacerlo, pero sí creo que si introducimos un tema de cultura cívica, cultura ciudadana, que es algo en lo que no ha querido invertir el Estado, pues también por conveniencia, ¿no? Porque finalmente si mantienes a tu pueblo ignorante, pues lo puedes manipular de mejor manera y meterle ideas y meter y dividir y polarizar de mejor forma. Entonces, creo que es algo a lo que se deben de comprometer los futuros candidatos, a sumarle a la cultura cívica, en meter programas de cultura cívica y de ciudadanización para que exista eso, para que exista una cultura política, por lo menos, a lo mejor no un conocimiento amplio, pero sí una cultura cívica en la que sabes cuáles son tus derechos y cuáles son tus obligaciones como ciudadano y cómo puedes intervenir. No solo es ir a votar porque te acarrearon y te dieron una despensa, ¿no? Pero eso, pues no sé. Y por lo menos Sí, tener, adelante. No te preocupes. perdónala, pero como candidato o candidata, por lo menos tener el civismo, tú acabas de hablar de Claro. cultura cívica, y como candidato o candidata, pues como mínimo, tener el civismo de decir la verdad, y que si vas a dar datos o que si vas a dar cifras o que si vas a opinar sobre un tema, por lo menos tener el civismo de haberte informado, de haber contratado un equipo de asesores, de tener una Claro. secretaría técnica, una coordinación de asesores que te dé datos que sean los reales y que entonces por lo menos, repito, tengas el civismo de No, y decir creo la que hay, verdad, porque con base en la verdad se puede claro. construir, aunque la verdad te arroje datos dantescos de una realidad pavorosa. Bueno, pues si es lo que es, pues afrontémosla. Pero el tema es que desafortunadamente nuestros candidatos y candidatas muchas veces, simple y sencillamente, repito, Y solamente yo creo lucran que con la pobreza y con la algo ignorancia de muy las importante personas. también es que los candidatos y candidatas conozcan lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer en temas de competencia sobre los cargos que van a los que van a competir. O sea, muchos son diputados locales, diputados federales y no saben lo que realmente hace un diputado, lo que pueden hacer dentro de una administración siendo presidente municipal, pero no al ser diputados. Entonces, eso también, en eso radica también que las promesas electorales muchas veces pues la gente se va con la idea, no, pues me va a hacer una casa, ¿no? O me va a arreglar mi calle, y un diputado evidentemente no puede hacer eso.
puede gestionarlo, pero no puede hacerlo o hacerle la obra y como tal, ¿no? Entonces eso, el compromiso, tener la coherencia y la congruencia en el discurso, pues también creo que es algo que es una función del político y de la para construir eso que nosotros llamamos candidaturas competitivas. Pues así que si tú nos estás escuchando el día de hoy, y nos dará a Araceli y a mí mucho gusto eso, tú como persona leída, informada, pensante, actual, pues en este proceso electoral que vamos a vivir todos los mexicanos tan importante, pues ayudémonos todos los mexicanos, ¿no? Y ayudemos todos, creo, a destapar, a ventanear, como se dice Correcto. coloquialmente, a todos esos candidatos y candidatas que simple y sencillamente lucran con la pobreza y con la ignorancia de muchos mexicanos que no tienen las oportunidades y que ofrecen puras cosas imposibles y que utilizan datos que quién sabe de dónde los sacan. Entonces, pues yo creo que eso sería una responsabilidad de todos como mexicanos para aportar, ahora sí, como se dice también coloquialmente y trilladamente, nuestro granito de arena, desde nuestras propias redes, desde nuestro propio Twitter, Facebook, Instagram, cualquier red social que manejes. Bueno, oigan, el día de hoy escuché a Araceli Molina, que es candidata del distrito tal, y hoy aseveró esto. Quiero decirles que yo soy investigadora, yo tengo otros datos que son tal y tal, entonces se los pongo aquí a la candidata Molina para que lo revise. Yo creo que si de verdad fuéramos más los mexicanos que hacemos eso de manera seria, ojo, seria, no como bots, no como no para manipular, ¿no? Como peleoneros, realidades que no sí, son, que no existen, ¿no? Ni como pandillero de barrio para estar levantando ámpula en redes sociales. Y no. Responsablemente creo que le haríamos mucho bien al país. Ojalá, y muchos de los que nos están escuchando, yo lo voy a hacer en este proceso electoral, nunca lo hago, pero ahora sí lo voy a hacer, Ara. Pues me despido, Ara. Hasta luego, muchas gracias. A todos los amigos, por favor, denos like a este podcast, compártanlo con sus amigos, pueden escucharlo en YouTube, pueden escucharlo en Spotify, compártanlo y ayúdenos para que todo este conocimiento y todos tus comentarios puedan ser conocidos por más personas. Sara, te dejo la palabra para que te despidas. Gracias, Araceli Molina, un besote. a sus órdenes. Hasta la próxima. Esto es Todo Comunica Podcast, un espacio donde platicaremos de temas relevantes sobre comunicación. Porque no importa cuán bueno o buena seas en algo, hay que saber comunicarlo al mundo. Ya sea que tu interés sea la política, una campaña electoral o el sector público, o sea que estés en el sector empresarial, seas un emprendedor o un estudiante, queremos que este espacio te ayude a tener éxito. Mi nombre es Óscar Gómez Cruz, empresario, consultor, columnista, catedrático y autor del libro 2315, una guía práctica para comunicar estrategias, coautor del libro Gobierno Inteligente hacia un México competitivo y coautor del libro La Campaña. Actualmente presido la consultora 2315, me apasiona la comunicación y me he especializado en traducir información compleja en comunicación accesible para cualquier público. Yo soy Araceli Molina Diz, coautora del libro La Campaña, consultora, académica, feminista, mamá de Andrea y una apasionada de la comunicación política. Queremos darles las gracias a todos por su tiempo. Recuerden darle compartir al podcast. Nuestras redes sociales son @aramolinadiz, @Óscar Gómez Cruz, tanto en Facebook como en Instagram y en Twitter, así nos pueden encontrar. Y bueno, también pueden darle seguir a la consultoría @2315 y @libro La Campaña. El libro está de venta en Amazon, como ya mencionó Óscar, y en las principales librerías. Hasta la próxima.